Bueno, mi nombre lo tienen ustedes allí enfrente. Yo soy Carlos Said. Perdón, lo que tienen ahí es mi dirección de correo electrónico. Trabajo para esta empresa, Druidix. Soy el gerente de tecnología y vamos a hablar sobre la tecnología de Céntrigo. Este webinar es uno más de una lista de webinars que hemos ido dictando en español. Ustedes tienen allí presentes las direcciones de los mismos, de forma tal de que si en algún momento desean reescuchar o desean escuchar por primera vez aquellas charlas previas que tuvimos, tienen allí las direcciones disponibles. Este webinar también va a ser grabado, con lo cual tendrán disponible el mismo. Comento esto por lo siguiente. No todos los webinars son iguales. Me refiero a no todos los webinars que dictamos sobre este tema son iguales. En cada uno de ellos hemos puesto énfasis en algún punto en particular, así que, bueno, sépanlo y tienen allí cómo recuperarlos. Como saben ustedes, y por eso se han inscrito en esta charla, de lo que vamos a hablar es de seguridad en base de datos. Voy a hacer algunas breves consideraciones iniciales y luego voy a pasar a números. La intención hoy es mostrarles números y luego mostrarles algunas peculiaridades, algunas características nuevas, relevantes de Hedgehog que hemos montado en la última versión. Primero, ¿por qué las bases de datos son un objetivo para aquellos que buscan atacar a una organización? Las respuestas son conocidas por la mayoría de ustedes. Las bases de datos contienen una gran cantidad de información sensitiva y esto es creciente. El mundo hoy se mueve con repositorios de información. Las empresas privadas, los gobiernos, entidades con y sin fines de lucro, todas ellas cada vez depositan más información en estas estructuras. Dentro de estos repositorios crece también de manera constante lo que se da a llamar PII en los Estados Unidos o información personal. El número de tarjeta de crédito, el número de documento, la identificación social, la dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las bases de datos se vuelven un punto interesante, digamos, donde ir a buscar información para hacer un lucro económico o buscar información para provocar daño. ¿Para qué recorrer sistemas operativos y recorrer una multiplicidad de lugares? Y esto es lo que uno podría llamar un one-stop shop, un lugar donde uno va y hace toda la compra de una sola vez. Que los datos tienen valor no es algo novedoso para ustedes. Lo que tal vez sí sea novedoso es que los datos que consiguen los hackers internos, externos o aquellos los cuales vulneran la seguridad de la base de datos, tienen un precio. Tienen un precio por la información que consiguen. Y acá tienen ustedes algunos datos que pueden ser relevantes. Por ejemplo, los detalles completos de una cuenta financiera se pagan en el mercado negro en aproximadamente $45. Si los datos corresponden a una tarjeta financiera o a un consumidor financiero llamado de los de alto vuelo o platino o digamos un inversionista financiero fuerte, su valor crece, los datos sobre esta persona crecen en el mercado. Ya les he comentado hace un instante, ¿no?, respecto al hecho de la creciente información personal depositadas en las bases de datos. Y observen ustedes el número que tienen acá. Este número les dice a ustedes que en el año pasado, en el año 2008, en un periodo de aproximadamente 8 a 9 meses, aproximadamente 245 millones de registros, los cuales tenían información personal sensitiva, fue de alguna manera robada de distintas estructuras o distintos sistemas de base de datos.
Fíjense ustedes que el objetivo de este ataque, lo que sucedió, no está restringido, observen en este slide, no está restringido a organizaciones de ninguna clase. Observen que tienen universidades, observen que tienen a las Fuerzas Armadas, observen que tienen negocios privados, entidades con fines de lucro, es decir, observen todo lo que deseen y el panorama lo que va a mostrarles a ustedes es justamente este objetivo, este interés creciente por explotar vulnerabilidades en las bases de datos. Permítame, le dije que la intención hoy era hablar un poco de números. Cuando uno habla de vulnerabilidad, de base de datos, etcétera, etcétera, nos acostumbramos a esa cuestión casi paranoica que todos pretendemos a veces poner para forzar una decisión o asustar. Pero veamos números. Los números van más allá de las palabras que valoran y se vuelven cosas cuantificables. Primero, lo que vamos a ver es una comparación entre 2 años, el año 2008 y el año 2009, y las tendencias en algunos aspectos. ¿Quién maneja la seguridad en las bases de datos? Me voy a focalizar solo en algunos puntos porque no tenemos muchas horas para hablar, pero sí lo relevante. Observen ustedes, la seguridad dentro de las bases de datos esencialmente es manejada por la gente de base de datos, lo cual parece una contradicción flagrante, es como ¿quién controla al que controla? Bueno, esencialmente entonces observen ustedes, la seguridad en las bases de datos es manejada por personal de base de datos y en un porcentaje menor por personal de áreas de seguridad informática, oficiales de seguridad, etc. Sí es importante que observen que hay un pequeño decrecimiento en el año 2009 respecto del año 2008 a que el control sobre la seguridad en las bases de datos parece tender a decrecer por el mismo personal de base de datos, lo cual es bueno. Segundo, observen ustedes qué ha pasado con los incidentes o qué ha pasado con las vulnerabilidades en las bases de datos en el año pasado. Los resultados comparados 2008-2009, observen acá se los he puesto para simplificar la lectura, muestran que hay un incremento en el año 2009 respecto del año 2008 y observen el porcentaje del incremento. El porcentaje del incremento es de aproximadamente un 50%. Observen ustedes ahora, esto es lo que pasó. Observen ustedes ahora esta pregunta o este punto. ¿Cuál es la probabilidad que esperan estas organizaciones de un incidente o de una vulnerabilidad en las estructuras de base de datos en los próximos 12 meses? Ustedes pueden ver, tienen acá abajo la conclusión, ustedes pueden ver que 1 de cada 5 personas que han contestado o instituciones que han contestado continúan pensando que habrá un crecimiento en lo que es vulnerabilidad o exploit de las vulnerabilidades de las bases de datos. Fíjense ahora qué rol ocupa la seguridad en la base de datos o en las bases de datos dentro de lo que son las prioridades de la seguridad informática. La consecuencia o el resultado lo tienen nuevamente aquí al pie. Mientras que los presupuestos se esperan que crezcan para las áreas, ¿sí?, de seguridad informática, no se observa una prioridad creciente, no se observa un incremento respecto a los presupuestos que tienen que ver con protección en base de datos. Y recuerden, como les he dicho, tenemos registrados más de 250 millones de exploits, de registros extraídos de base de datos con información sensitiva. Aún a pesar de ello, observen que no hay una necesidad manifiesta de las organizaciones de decir voy a invertir allí, lo cual abre cada vez más la puerta al robo de información sensible. Observen ahora, hemos visto las tendencias, observen ahora qué pasa respecto a la seguridad en la configuración de las bases de datos. Solo un cuarto de las instituciones que han contestado
a esta encuesta a nivel relevante mundial, solo un cuarto de las organizaciones consideran que sus bases de datos están conectadas de manera segura. Fíjense ustedes ahora la siguiente pregunta. ¿Qué sienten las organizaciones respecto a la sensitividad de la información que se encuentra en sus repositorios? Las organizaciones piensan que en general, o la gente de seguridad informática piensa que las organizaciones no son completamente conscientes del grado de exposición y del grado de información, de sensibilidad de la información que tienen en su organización. Fíjense ustedes ahora qué sucede con el riesgo y las amenazas en términos de las organizaciones. Esto es para de alguna manera conversar sobre este mito o este concepto que existe arraigado respecto a de que el atacante, el riesgo, proviene en general del exterior. El riesgo en general no proviene del exterior. El riesgo proviene del interior. Cuando ustedes analizan las falencias, las vulnerabilidades, las debilidades, los exploits en las organizaciones, van a encontrar, es más, como la última estadística del FBI, que aproximadamente el 75% de las vulnerabilidades y de los exploits han surgido desde adentro de la organización y o en complicidad con alguien de adentro de la organización. Entonces, observen ustedes, vuelvo a esta pregunta, la preocupación más grande es la vulnerabilidad interna. Y ya veremos en unos pocos minutos qué es la vulnerabilidad o qué es el atacante interno. Fíjense ahora qué piensan las organizaciones respecto a si los usuarios pueden hacer bypass de la seguridad de las aplicaciones y acceder directamente a los datos por medio de herramientas ad hoc, por ejemplo, PLSQL, SQL Developer, TOD, Visual Studio o cualquier herramienta Navicat o cualquiera de estas herramientas que ustedes conocen. Fíjense que un tercio de los que han contestado a la encuesta reportan o afirman de que puede hacerse bypass del acceso a las aplicaciones para acceder a los datos directamente por medio de herramientas. Fíjense ahora ustedes qué sucede con la tercerización de los servicios y de la ubicación de las bases de datos. Esta, fíjense que es una tendencia creciente en las organizaciones, como ustedes lo han visto a lo largo del mundo. Cada vez las organizaciones tienden a concentrar sus actividades en lo que se llama el core de negocio, trasladando toda otra actividad hacia terceros. Las bases de datos, ¿por qué no tercerizar su administración y su ubicación en data centers? ¿Y esto qué ocasiona? Esto ocasiona que si ustedes no tienen una estructura de monitoreo y de seguridad creciente, fija, sólida, no solo no tienen los datos en vuestra organización, sino que además ahora están en manos de terceros. Fíjense ahora no solo dónde se encuentran las estructuras de datos, esta tendencia, digamos, a tercerizar los repositorios de datos, sino que lo que hay es una tendencia creciente a las funciones de testing. Y como ustedes saben, las vulnerabilidades de las bases de datos surgen esencialmente desde dos lugares, desde las mismas estructuras o repositorios de datos y en la otra punta, desde las aplicaciones, las cuales acceden a estas estructuras de datos. Si ustedes dejan en manos de terceros sin control las estructuras de datos y los programas o los caminos para acceder a estos datos, de alguna manera lo que están dejando afuera de vuestro control es la tenencia o la protección de todo vuestro activo digital. Fíjense algunos datos más sobre las estructuras de base de datos. Esos datos que ustedes tienen y que envían hacia afuera, que exportan, etcétera, ¿van encriptados, no van encriptados? ¿Qué nivel de seguridad tienen? Observen ustedes que hay una tendencia
creciente, hay una toma de conciencia de que, bueno, los datos que viajan fuera de la corporación deben ser encriptados. Fíjense ahora qué pasa ahora con los superusuarios, los administradores de base de datos, aquellos que tienen roles privilegiados, etcétera, respecto a su capacidad o su posibilidad de abusar de los datos sensitivos. Fíjense que el número que representa las respuestas se mantiene alto y creciente. Los usuarios privilegiados siguen aún sin un esquema de control suficiente como para tener acceso a datos sobre los cuales no deberían poder operar. ¿Qué pasa ahora con los datos no que se exportan, sino con los datos que residen en las estructuras, en las bases de datos, y deben viajar entre la aplicación, el requirente y la estructura de base de datos? ¿Están encriptados? ¿No están encriptados? ¿Cómo se están protegidos? Etcétera. En general, observen ustedes que la tendencia es a la no encripción, o hay un fuerte volumen de no encripción respecto al tráfico de datos que viaja entre aplicación y estructura de datos. Fíjense un instante más ahora respecto a qué sucede con los datos de producción cuando se necesita construir entornos de desarrollo. Lo que ustedes observan allí es que muchas organizaciones, el 50% de las organizaciones que responden, dicen que para construir sus entornos de desarrollo o de testing, lo hacen basados en datos de producción. ¿Qué sucede respecto a la posibilidad de las organizaciones de detectar cambios no autorizados en las estructuras de las bases de datos? Observen ustedes que permanece en un número muy alto la incapacidad de las organizaciones de detectar que hay cambios en las estructuras de sus bases de datos, en la administración y configuración de bases de datos. Podría continuar mostrándole algunos números, voy a detenerme en un par de números más, para pasar, digamos, ya a mostrarle qué podemos hacer para resolver esto. Algunas preguntas más. ¿Las actividades son regularmente monitoreadas sobre las estructuras de base de datos? Fíjense ustedes que el 50% aún no hace monitoreo y control activo sobre las actividades de los usuarios privilegiados. Fíjense ustedes si hay auditoría protegida, es decir, si los usuarios privilegiados pueden ellos mismos de alguna manera alterar los registros de auditoría. Observen ustedes que aún aproximadamente, observen los números acá, un 30% más un 14%, un 50% de la población de usuarios privilegiados, son ellos mismos quienes tienen control sobre los registros de auditoría. Terminado, digamos, este panorama de números, cuya intención era mostrarle que cuando hablamos de vulnerabilidad de base de datos, no son enunciados solamente cualitativos, son enunciados cuantitativos. Observen ustedes las tendencias en las exploit, en qué es lo que sucede, cómo se vulneran las bases de datos. Lo que quiero mostrarles, o lo que esencialmente nos interesa, es que vean que tres son las tendencias crecientes. Lo que se llama cross-site scripting, que es una vulnerabilidad en las aplicaciones que nos lleva a vulnerabilidades de base de datos. SQL injection, que es una vulnerabilidad en las aplicaciones que nos lleva a vulnerabilidad en las bases de datos. Cross-site forgery es otra vulnerabilidad. Y puesto de alguna otra manera, pueden también verlo en este lugar. Observen ustedes entonces, tres son los factores que nos interesan: cross-site scripting, SQL injection y denegación de servicios sobre actividades de base de datos. Esto es lo que reflejan los números como el factor más preocupante en el último trimestre del año 2009.
Fíjense ustedes ahora cuál es el objetivo del atacante. El objetivo del atacante, los tres principales objetivos son hacer lo que denominamos defacement, el robo de información sensitiva y la implementación de código malicioso, por ejemplo, rootkits de base de datos, los cuales luego serán usados para alimentar a esta segunda vulnerabilidad, es decir, el robo de información sensitiva. Y defacement es esencialmente una técnica para robo de información sensitiva. Con lo cual lo que les quiero decir con esto es que no pierdan de vista los primeros slides que vimos. El ataque a una base de datos tiene como objetivo robar información porque la información que se roba tiene valor en el mercado. Esto no es un juego como el que veíamos en las películas o nos contaron de esos jóvenes que trabajaban en un galpón bajo la casa y toda esa historia de añoranza. Esto se trata de organizaciones dedicadas a robar información porque la información que se roba tiene valor en el mercado. Bien. Fíjense ustedes ahora entonces, les dije hace un instante, perdón, cuál es el objetivo del ataque. Ahora fíjense ustedes cuáles son las vulnerabilidades usadas. Se las he contado hace un minuto y se las repito. Una de ellas es SQL Injection, recuerdan la otra es Cross-Site Scripting y recuerden que tenemos denegación de servicio y Cross-Site Request Forgery. Pero la intención es que tengan ustedes con este slide, recuerden que esta presentación es grabada, para que en algún momento posterior organicen o revisen sus organizaciones cómo se encuentran respecto a estos parámetros. Por último, respecto a este punto, observen ustedes cuáles son los mercados verticales, cuáles son los segmentos que muestran los números, buscan los atacantes. El primer segmento apunta a organizaciones gubernamentales y organizaciones las cuales son encargadas de ejercitar o provocar el cumplimiento de la ley. Segunda, las organizaciones que se dedican a la venta de servicios de información. Y luego aparecen organizaciones de retail o comercio minorista, porque como ustedes saben, allí hay abundante información referida a lo que son datos financieros sensitivos. Observen ustedes ahora cuál es la distribución geográfica de los ataques. El objetivo principal, el más codiciado, es Estados Unidos, o Norteamérica, no Estados Unidos. Luego se encuentra Europa. Observen, luego tienen Asia. Y supongo que muchos de ustedes pertenecerán, o algunos pertenecerán a Sudamérica. Representamos el 4% del objetivo. Bien, hemos visto hasta ahí números. Lo que hemos visto hasta acá es, de alguna manera, poner en más allá de los enunciados, poner más allá de lo cualitativo en lo cuantitativo todo esto que les he mencionado. Hablábamos de usuarios privilegiados. Antes de continuar hablando de usuarios privilegiados, me parece prudente entonces entender que tenemos tres clases de usuarios. Tenemos los usuarios que llamamos usuarios externos, los cuales acceden a la base de datos o intentan acceder a las bases de datos a través de, en general, un firewall corporativo, luego de algún mecanismo de autenticación, para finalmente llegar a las estructuras o repositorios de base de datos. Luego tenemos los usuarios que llamamos usuarios internos. Estos usuarios son aquellos que acceden a las estructuras de bases de datos, accediendo en general por medio de lo que llamamos un thick client o un cliente grueso o un cliente pesado, que en general comunica con algún application server, un CRM, cualquier clase de aplicación que ustedes conocen, algún suite de aplicaciones, que luego pasan por el firewall corporativo o algún mecanismo de autenticación para llegar a las bases de datos. Y finalmente tenemos esta gama de usuarios, que insisto, son los usuarios de mayor riesgo para las organizaciones. Son lo que se llaman usuarios privilegiados, que son los administradores de base de datos, que son los administradores de seguridad,
¿Qué son los administradores de sistemas operativos? Que son en general todos aquellos que uno dice quién controla al que controla. Veamos un segundo más este concepto. Alguien diría, está bien, pero explotar una base de datos es algo complejo, se necesita personal experimentado. No, no, la verdad, la respuesta es que eso no es así. Y acá les he puesto un ejemplo, no lo voy a navegar ahora, lo pueden encontrar en alguna de los webinars que ya les he mostrado, les he pasado la dirección. Si ustedes entran a sitios como este, por ejemplo, Milworm, van a encontrar clasificados los ataques, donde ustedes pueden decir, a ver, yo sé que mi organización o que aquella organización tiene una base de datos Oracle o MySQL, versión tanto, patch label tanto o CPU label tanto, y yo quiero ver si puedo vulnerarla. Entrando a este sitio, y este es uno de tantos sitios, ustedes van a poder tomar directamente el exploit e intentar ejecutarlo sobre la base de datos y ver si la misma es vulnerable o no lo es. Es decir, hoy vulnerar una base de datos no es un problema de complejidad tecnológica. El problema de complejidad tecnológica es protegerla. Un factor que hace más complejo esto es esto que tienen ustedes lo que están visualizando frente a ustedes en este instante. Esto lo que pretende mostrar es en qué grado las organizaciones aplican los patch, los fix de seguridad que protegen a las bases de datos a medida que transcurre el tiempo y aparecen vulnerabilidades sobre las mismas. A ver, puesto de otra manera, los proveedores colocan bases de datos en el mercado, el tiempo transcurre, aparecen vulnerabilidades y los proveedores desarrollan protección para esas vulnerabilidades. Pero las organizaciones no aplican esos patches que protegen sobre estas vulnerabilidades. ¿Por qué? No las aplican por múltiples razones. Una de ellas, por cuestiones, por ejemplo, de continuidad de negocio. Aplicar un patch a una base de datos implica hacer test de las aplicaciones, test regresivo, etcétera, para garantizar que las aplicaciones, que muchas de ellas pueden ser críticas para el negocio, continúen operando luego de haber hecho esta modificación. Entonces, no es tan simple el hecho de decir porque hay un patch update o porque hay un fix que me protege, inmediatamente va a ser aplicado. ¿Cómo hay que hacer entonces para proteger a una base de datos? Las formas son varias, los proveedores tienen distintas soluciones y lo que voy a contarles es cuál es nuestra visión del mejor esquema para proteger. Esto que tienen ustedes a su izquierda son los tres segmentos de usuarios que mencionamos, los externos, los internos y los privilegiados. Y observen ustedes que todos ellos acceden a las bases de datos por medio de alguna clase de conexión local, conexión remota, etcétera, pasan por alguna pieza, llámese listener, etcétera, para finalmente llegar a las estructuras de datos. Pero, y acá es importante, pero, los store procedures, los triggers, las views, todas aquellas herramientas de las cuales disponen los usuarios privilegiados, pueden encontrarse en este lugar, Y este lugar, observen ustedes, no pasa por estos caminos de conexión. Este lugar accede a las bases de datos directamente por el camino. Entonces, la única manera razonable en apariencia de dejar protegida a la base de datos, tanto del mundo externo como del mundo interno, es ubicarse en esta zona que es la zona de memoria compartida. Y este es el lugar donde nosotros como tecnología hemos decidido operar. ¿Cómo es la tecnología de Hedgehog? ¿Cuál es la arquitectura de Hedgehog? La arquitectura se basa esencialmente en este concepto. Existen servidores donde cada uno de esos servidores tiene una o más instancias de base de datos. Y esas bases de datos pueden ser heterogéneas u homogéneas.
Es decir, yo podría tener un servidor, el cual tiene una instancia de Oracle, una instancia de Microsoft SQL, una instancia de Sybase, etcétera, todo en un servidor. Acá podría tener otro servidor con otras instancias, etcétera, etcétera. Para cada uno de estos servidores donde hay instancias de base de datos, nosotros colocamos una pieza de software, un agente de software, cuyo nombre interno es un sensor. Y este único agente, reitero, único agente, no es necesario un agente por cada base de datos o por cada tecnología de base de datos. Este único agente es el responsable de monitorear toda la actividad sobre las bases de datos. Este agente y los agentes que hay en los distintos servidores conversan con la otra pata de nuestra solución, que es el servidor de Hedgehog. El servidor de Hedgehog es el responsable de administrar todas las políticas de seguridad, administrar los eventos, administrar los alertas, es decir, es el responsable de la administración de la seguridad de las bases de datos y es el responsable de dialogar con herramientas de terceras partes, por ejemplo, herramientas de correlación de eventos. Observen entonces ustedes que, a diferencia de las tecnologías basadas en hardware o appliance que monitorean solo el tráfico de la red, nuestra solución es ubicarse en el único punto, el segmento de memoria compartida, por donde pasan no solo los usuarios externos, sino también todas las operaciones generadas desde el mundo interno. ¿Cómo trabaja la solución de Hedgehog? La solución de Hedgehog trabaja esencialmente bajo el concepto de reglas. Las reglas son un conjunto de condiciones las cuales generan un conjunto de acciones. Ahora vamos a pasar a mostrarles el producto funcionando, con lo cual van a ver esto de una manera mucho más concreta. Pero, por ejemplo, uno podría decir, si yo estoy intentando acceder a una determinada tabla y ese acceso no está hecho desde una determinada aplicación, en ese caso lo que voy a hacer es enviar una alerta o enviar un correo electrónico o inclusive terminar la sesión del usuario e inclusive terminar la sesión del usuario y ponerlo en un estado de cuarentena hasta tanto algún oficial de seguridad informática hace el análisis de este evento para ver si se debe continuar o no, o se debe permitir continuar o no esta actividad. Esto es la base de lo que denominamos las reglas de usuario. Existe otro nivel de reglas, tenemos 4 niveles de reglas, pero hoy nos vamos a concentrar en las reglas de usuario y en las reglas de virtual patching, donde las reglas de virtual patching son la solución esencial para el problema que les mencionaba antes de organizaciones las cuales no pueden aplicar los patches que protegen a las bases de datos contra vulnerabilidades. Lo que hacemos nosotros es escribir reglas de manera automática, se escribe por un grupo de desarrollo de expertos ubicados a nivel mundial. Esta gente escribe reglas basadas en las vulnerabilidades de las bases de datos y lo que hacen ustedes es descargarla desde nuestro sitio y quedar automáticamente protegido de las vulnerabilidades de base de datos, aun cuando ustedes no apliquen los patch updates o los fixes que los proveedores les sugieran aplicar. Bien, voy a pasar entonces ahora a mostrarles la solución. Lo que tienen ustedes acá es, observen, les hablé hace un instante del concepto de sensor. Acá tenemos, en este mismo equipo, tenemos el servidor de Hedgehog, que lo estoy administrando a través de esta interfaz gráfica que ustedes ven, esta interfaz web. Acá estoy en el tab de sensores, donde dice que hay un sensor y que ese sensor está monitoreando 3 instancias de base de datos distintas. Un sensor monitoreando 3 instancias de base de datos. Una base de datos Microsoft SQL, una base de datos Oracle versión 11 y una base de datos Oracle Express. Bien, entonces voy a mostrarle a ustedes 2 clases de reglas.
Esto que tienen ustedes que están viendo es de alguna manera una guía de lo que voy a mostrarles inmediatamente. Lo primero que voy a hacer es crear una tabla, ¿sí? Observen ustedes, voy a crear una tabla con estos datos. Voy a abrir una sesión de PLSQL, lo están viendo ustedes allí, y voy a ejecutar esta sentencia donde ustedes lo que hacen, ven, es crea una tabla, la tabla tiene este nombre, presentación del día de hoy, etcétera, etcétera. Voy a ejecutar esa sentencia. Sepan entender, por favor, las demoras. Están trabajando todos sobre el mismo servidor. Bien, como ustedes observan, ya fue ejecutada la sentencia. Luego lo que voy a hacer es insertar en esa tabla un registro con un par de valores. Lo tienen ustedes allí. Entonces voy a ejecutar ese insert. Observen a ustedes acá, ya fue insertada la fila. Y luego lo que voy a hacer es crear una regla. Voy a ir ahora a las funciones de Hedgehog para crear una regla cuyo objetivo va a ser monitorear las actividades sobre esa tabla que acabo de crear. Entonces, me voy a ir a la consola, voy a ir al tab de reglas, voy a ir a las reglas de usuarios y voy a decir que lo que quiero hacer es crear una nueva regla. Esta nueva regla la llamemos presentación 24.11.09, que es hoy. Y entonces, el objetivo de la regla, observen ustedes, va a ser, como les decía, monitorear el acceso a esta tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, observen ustedes, que si el objeto es igual al nombre de la tabla que acabamos de verificar, lo que quiero hacer es enviar una alerta, quiero una alerta de prioridad alta, en la consola de Hedgehog, y voy a aplicar esta regla, observen el siguiente paso, voy a aplicar esta regla a todas las bases de datos. Entonces, acabo de aplicar la regla. Bien, si miramos entonces ahora la lista de reglas que tenemos activas, observen que tenemos activa esta regla, la regla presentación 24.11.09, sobre todas las bases de datos, que va a generar una alerta y que protege a ese objeto o monitorea por lo pronto a ese objeto que acabamos de crear. Entonces, lo que yo podría hacer en este momento para ver si esa regla está funcionando es, voy a pasar al siguiente paso, que es agregar a esta regla la posibilidad de que proteja a esa tabla contra un comando de actualización. Luego entonces voy a volver a la consola, voy a tomar a esa regla y entonces lo que voy a decir es, fíjense, que si sobre ese objeto y el comando contiene una actualización, en ese caso entonces deseo yo generar este alerta del cual estamos hablando.
salvada la regla y que, como ven ustedes acá, ya está cambiado, contiene el adicional del update. Entonces, nuestro próximo paso es intentar hacer una actualización sobre esa tabla. Volvamos a la pantalla. Entonces, observen ustedes que ahora lo que voy a intentar hacer es una actualización de esa tabla para el campo tarjeta bajo esta condición. Y intentemos la ejecución. Entonces, si nosotros vamos ahora al tab de alertas, volvemos a la consola de acción, queremos nosotros observar qué es lo que está sucediendo en la base de datos, qué actividad hay sobre la base de datos. Observen acá, aplicamos sobre todas las bases de datos la actividad en los últimos 10 minutos y observen lo que tienen acá. Lo que ustedes tienen acá es que se ha generado una alerta, el alerta sobre la instancia de Oracle. ¿Por qué? Porque se ejecutó una sentencia, acá tienen ustedes la sentencia, que es la sentencia de actualización. Observen que es la sentencia de actualización que ejecutamos nosotros. Y nosotros habíamos decidido alertar, analizar, monitorear lo que pasaba sobre esa base de datos. Observen que además podemos saber todo el detalle de la actividad de esa sentencia sobre la tabla. Sabemos cuál es la sesión, sabemos cuál es el usuario, sabemos cuál es el usuario del sistema operativo, sabemos cuál es la aplicación PLSQL, desde qué dirección IP, desde qué hostname, qué módulo fue el que lo está ejecutando, e inclusive podemos hacer o analizar el inflow de toda la actividad para esa sentencia SQL. Volvamos un instante ahora para mostrarles un poco más. Supongamos ahora que lo que nosotros deseamos hacer es proteger la tabla, pero contra una intención de eliminar la tabla. Supongamos que ahora decimos, no, esta tabla no puede ser eliminada por nadie. Entonces, volvemos a la consola y lo que vamos a hacer es, vamos de nuevo al tab de reglas. Y lo que vamos a hacer es tomar esta misma regla, para no escribir otra, y lo que vamos a hacer es cambiarle el comando. Ahora, si el objeto es la tabla y el comando contiene un drop, no solo queremos el alerta, sino que en ese caso lo que queremos es terminar la sesión. No podemos permitir que la tabla sea eliminada sin ningún análisis más serio. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar esta regla. Aplicamos esta regla. Observen ustedes que la regla ha cambiado. Ahora dice Command Type Contains Drop. Y volvamos entonces a nuestra pantalla PLSQL. La cerré. Vamos a abrir entonces de nuevo una pantalla SQL. Y lo que voy a intentar hacer ahora es el drop de la tabla presentación. Observen acá que nos está faltando esto. Y vamos a intentar ejecutar la sentencia. Observen que esto no ha progresado. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en la consola. Perdón, un segundo. Presentación 2409.
Allí está la ejecución. Observen que no termina la sesión. Observen que no termina la sesión. Y volvamos al tab de los alertas. Y observen ustedes entonces qué aparece acá. Lo que aparece ahora es que hay un nuevo alerta que tiene que ver con la sentencia drop y que dice que, observen esto que está acá, que la sesión ha sido terminada, que la sentencia que se intentaba ejecutar, este drop de la tabla presentación, ha sido protegida por esta regla y que el usuario no pudo progresar. Bien, estos son ejemplos de lo que llamamos reglas de usuario. Voy a darles ahora algún ejemplo de lo que son esto que llamamos VPatch, o reglas que escribe nuestro team de trabajo para que tengan un panorama más o menos completo, no puede ser realmente completo, de lo que podemos hacer. Acá voy a operar, recién les mostré operar sobre Oracle. Acá voy a operar, supongamos, sobre un entorno Microsoft SQL. Recuerden ustedes, les he mostrado hace un instante, que este sensor está atendiendo una instancia de SQL y está atendiendo una instancia de Oracle más Oracle Express. Entonces, ahora vamos a ver a que el sensor nos ayude a proteger esta instancia de Microsoft SQL. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Ustedes saben, por ejemplo, que existen Store Procedures dentro de Microsoft SQL, dentro de su estructura. Acá tenemos un Extended Procedure que se llama XP Command Shell. Este Extended Procedure, si es invocado, puede ser usado para ejecutar cualquier comando dentro del sistema operativo en el cual está corriendo esa base de datos. Voy a tomar esta ejecución de XP Command Shell, y voy a decir que quiero ejecutar desde una sesión, observen acá, voy a intentar ejecutar desde una sesión de Visual Studio. Voy a intentar ejecutar ese Command Shell, ¿sí? Ese Extended Procedure que llama al Command Shell para ejecutar este dir. Entonces, allí está el execute. Acá dice que está haciendo execute del query. Y acá tenemos un mensaje. Veamos qué pasó en Hedgehog. Veamos qué pasó en nuestra herramienta. Observen ustedes que se han generado, sin que hayamos hecho nada, se han generado una cantidad de alertas, los cuales se están protegiendo contra esa ejecución de este Extended Procedure Command Shell. ¿Cómo? ¿Por qué? Volvamos de nuevo al tab de reglas. Les mostré hace un instante ejemplos de lo que son Custom Rules, pero también les hablé de que tenemos reglas de VPatch. Las reglas de VPatch son reglas las cuales, como les dije, ustedes no escriben, escribe un grupo especializado y distribuido a nivel mundial nuestro, el cual lo que hace es protege contra todas las vulnerabilidades que van surgiendo en las bases de datos. Entonces, existe una regla la cual protege contra la ejecución del XP Command Shell. Y esa es la regla que se ha activado, la cual ha desencadenado ese alerta que está allí. Bien, antes de continuar con el marco ya teórico y de cierre, voy a detenerme en algo interesante, nuevo en nuestro producto, que es el concepto de Application Mapping. ¿Qué es Application Mapping? El concepto de Application Mapping es ayudarlos a ustedes de forma tal que de manera automática recolecten conocimientos sobre la actividad que se genera en las bases de datos, de forma tal que luego puedan ustedes escribir las reglas
y las excepciones que consideren adecuadas para que las bases de datos queden protegidas en función de esa actividad aprendida. Dicho esto, entonces, vamos a nuestro tab de Rules, vamos al tab de Application Mapping y supongamos que seleccionamos alguna de nuestras instancias de base de datos. Supongamos que seleccionamos esta, que es la base de datos SQL Express. Sobre esa base de datos, observen ustedes acá, nosotros ya hemos empezado un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje que, ¿qué es aprendizaje? Ese proceso de aprendizaje consiste en haber recolectado información sobre cuáles son los esquemas con los cuales se accede a la base de datos, cuáles son las IP desde las cuales se accede a la base de datos, cuáles son los hosts desde los cuales se accede, cuáles son las aplicaciones que acceden a esa instancia, cuáles son los usuarios de base de datos y cuáles son los usuarios del sistema operativo. Esto es conocimiento aprendido sobre la instancia de base de datos que hemos seleccionado. Si yo quisiera entonces ahora generar reglas para decir, bien, yo quiero que mi base de datos quede automáticamente protegida, yo puedo automáticamente desde acá, con la función crear reglas, generar las reglas en el sensor de Hedgehog, de forma tal que ustedes tendrán entonces una regla más, la cual lo que hará, por ejemplo, es proteger toda actividad o la actividad que ustedes determinen, con las excepciones que ustedes determinen, sobre el comportamiento de la base de datos. ¿Algún detalle más? Para ya luego ir pasando al cierre y a las preguntas. Todo lo que les he mostrado es, en general, uno diría información operativa. También tenemos información gerencial o información de tablero de control, de forma tal de que cualquier persona responsable de la gestión de la seguridad pueda de alguna manera práctica, rápida, ver, por ejemplo, cuál ha sido el comportamiento en la última hora de las distintas instancias de base de datos, la distribución de los alertas, las reglas que más activas han estado, o sea, que han generado más alertas, las reglas de VPatch, y una cantidad de reportes definidos por el usuario, reportes ad hoc, o una cantidad de reportes estándares nuestros. Bien, hasta ahí han tenido una visión del producto funcionando. Esto no es un PowerPoint, esto es el producto funcionando con los riesgos de habernos equivocado o no, y por suerte salió bien. Finalmente, y para ir cerrando, ¿cuáles son los principios bajo los cuales fue construido Hedgehog? El principio básico es, nuestra intención es proteger los datos, no el camino por el cual se llega a los datos. Segundo, buscamos una solución de software de forma tal que es fácil de implementar, que ustedes la puedan descargar, la puedan probar por ustedes mismos, cosa que pueden hacer inmediatamente luego que termine este webinar desde nuestro site o el site de Centrigo. Siguiente objetivo, poder tomar conductas proactivas, no solo reactivas. Esto es, poder terminar sesiones de usuario, poner usuarios en cuarentena de forma tal de no solo ir a resolver después, sino tratar de prevenir antes de que los factos ocurran. La implementación de reglas de protección automática o virtual patch, como les he llamado y les he mostrado. Bien, este es el site desde donde ustedes podrán descargar la solución. Recuerden que estarán protegidos por medio de nuestra solución de virtual patching contra técnicas de SQL injection y muchas de las técnicas que les he presentado, técnicas de malas prácticas en la codificación, etcétera, etcétera.
Una solución más o parte de esta solución que es importante dedicar 2 minutos más es lo siguiente. En muchas de las aplicaciones que usan Pool Connection, llámese Oracle Suite, GD Edwards, SAP o cualquiera de las aplicaciones que en general usan Pool Connection para acceder a las bases de datos, existe un riesgo importante que es la pérdida de la trazabilidad entre el usuario que origina la transacción y el usuario que ejecuta la acción sobre la base de datos. Esto es, hay un mundo de usuarios externos más grande que el mundo de usuarios que se conectan sobre la base de datos. Por lo tanto, múltiples de estos rehusan esta conexión. Por lo tanto, a la hora de que un auditor pregunta cuál fue el usuario final que usó esta conexión de base de datos, no es posible dar la respuesta concreta. Para eso existe una extensión de nuestra solución, un producto que se llama Identifier, el cual lo que hace es dar trazabilidad desde el origen, desde el usuario que origina la transacción, pasando por el usuario de conexión de base de datos, pasando por la aplicación y reteniendo toda la información que les mencioné hace un instante. La dirección IP, la terminal, el momento de tiempo, la sentencia SQL, el usuario del sistema operativo, el web user, etcétera, hasta el usuario de conexión a la base de datos. Centrigo y sus soluciones, bueno, tienen premios reconocidos por instituciones a nivel mundial. Allí tienen ustedes algunas de ellas. Ya les comenté que pueden descargar el producto desde este lugar. Acá tienen algunas referencias si ustedes desean consultar. Y finalmente tienen acá al pie mi dirección de correo y la dirección de correo de Nadia. Esto va a quedar ahora acá en línea mientras ustedes preguntan. De forma tal de que si terminado este webinar alguno de ustedes desea contactarse con nosotros para ampliar, bien, estaremos a vuestra disposición. Esta fue la intención global del webinar y ahora quedo a la espera de las preguntas que le escriban a Nadia y que ella me va a trasladar. Gracias. Nadia. Carlos, todos están ahora escribiendo, agradeciendo y felicitándote. Ok, voy a empezar por la primera pregunta. Si alguno me dice una grosería, no me la traslade. No. ¿Se habla de un único sensor para cualquier base de datos? Sí, un único sensor para cada servidor donde hayan instancias homogéneas u heterogéneas de base de datos. Puesto en otra palabra, si en un servidor hay múltiples instancias de base de datos de la misma marca o de distintas marcas, solo un sensor es necesario. Ok. Dice que eso es muy bueno y disminuye lo invasivo que pueda percibir la solución. Bueno, gracias. Feliciten a Centrigo. Ok. Si tienen preguntas pueden escribirlas en la parte del chat de las preguntas. Ok. Ok. ¿Puede ser muy costosa la implementación en tiempo y esfuerzos del personal de base de datos? No, les diría para tener algunos parámetros de referencia. Un piloto con un conjunto de reglas básicas funcionando, para que ustedes lo vean, el producto funcionando y protegiendo un par de instancias de base de datos, puede mandar un piloto, les estoy hablando, no más de 8 horas, 10 horas de trabajo concreto, no más que eso. Ok, más felicitaciones tenés, que fue muy interesante. ¿Cuál es el costo de Hedgehog? Okay. Allí Nadia les va a contestar seguramente por escrito, envíenle un correo y ella hablará del tema económico, supongo.
Sí, porque en realidad depende de cada implementación y podemos explicar que se licencia por core. Sí, sí, eso sí. Ok. Sí, sí. ¿Querés que lo explique? Sí, sí. Bien. No voy a contestar a precios, sí voy a explicar el modo de licenciamiento. El modo de licenciamiento de Hedgehog es por core. Por core. ¿Sí? Entonces, supónganse ustedes que ustedes tienen un servidor, el cual es un dual core, y en ese servidor tienen 4 instancias de base de datos. Ustedes deberán pagar por el precio de 2 core. Supongan que mañana tienen 10 bases de datos en el mismo servidor y no cambiaron la cantidad de cores, seguirán pagando por 2 cores. El licenciamiento es por core, por sensor, y no se paga licenciamiento por el servidor. No se paga licenciamiento por el servidor de Hedgehog, solo por core donde haya un sensor corriendo. Ok, y también es importante decir que la licencia es perpetua. Sí, señora. Ok, em, licenciamiento si el server está virtualizado. El concepto es el mismo, es por cores donde el servidor que tenga instancias de base de datos esté corriendo. Ahora, tal vez la pregunta sea, si yo no tengo definido o tengo uso dinámico de cores, ¿cuántas cores me van a cobrar? Bien, allí en este caso lo que hay que hacer es un análisis de la cantidad de cores efectivas que están usando las instancias, el servidor virtualizado con instancias de base de datos, y ese será el precio. Otra pregunta es para conseguir la presentación. Como dijimos, las Va presentaciones a están quedar grabadas. grabada, ¿no? Sí, queda grabada en el site de Céntrigo. Después ustedes acceden al site de Céntrigo y ahí está. Así es, Nadia, ¿no? Sí, exacto. Están todas las presentaciones grabadas como las anteriores que realizó Carlos, que dijo que son todas diferentes. Y además Em, tienen presentaciones sobre el tema de protección de base de datos hechas por distintos profesionales. Así que pueden entrar allí y, bueno, nutrirse. bueno, entonces muchas gracias a todos por estar. Si se les ocurren preguntas más tarde, no duden en escribirnos a mí o a Carlos. Y bueno, y muchas gracias por estar y bueno, y seguimos en contacto. Me imagino que este será el último webinar del 2009, así que feliz año para todos y nos seguimos en contacto. Gracias, Carlos. Para Gracias a ustedes y para todos aquellos, cualquiera sea su creencia religiosa, que tengan una buena Navidad para los que son de la fe católica y un buen comienzo de año. Y, bueno, que termine lo mejor posible. Gracias a todos. Hasta el próximo año.